Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta mesa redonda, el teatro como huida del espectáculo. Yo soy Isabel Legalo, soy la directora de la Fundación Daniel y Nina Carasso en España. Es una fundación de mecenado, nos dedicamos a financiar, apoyar, acompañar proyectos en dos áreas principales que son el arte ciudadano y la alimentación sostenible. En arte ciudadano definimos esa línea de trabajo como un arte, unas prácticas artísticas que son motoras de ciudadanía, que ayudan, alimentan el desarrollo de un espíritu crítico, individual, colectivo, una capacidad de movilización, de sensibilización, de lazo social también y de resolución de retos sociales. La línea de arte ciudadano en la Fundación está muy conectada con la realidad social que es la nuestra y la necesidad de actuar como seres humanos frente a las desigualdades que podemos ver o el futuro que tenemos enfrente. Con lo cual, la selección de proyectos que hacemos, algunos se seleccionan a través de convocatorias, otros se codiseñan, otros son proyectos pilotos, se hace siempre con un objetivo de transformación social. Es decir, bueno, dentro de 20 años podemos esperar, ¿no?, a través de estos proyectos y de todos los compañeros que nos acompañan, tanto desde el ecosistema artístico como desde el ecosistema filantrópico, podemos esperar que ya no estemos en esta situación de tener que luchar por una igualdad de acceso a unas prácticas artísticas que realmente nos desarrollan en plenitud y nos permiten pensar y estar y habitar este planeta de una manera quizá más adecuada frente a los momentos que estamos viviendo. Esa cuestión de la transformación social la abordaremos con los compañeros hoy y lo quería poner un poco sobre la mesa desde el inicio. Os quiero leer también muy brevemente el inicio de un texto de Bruno Latour, que es una de las personas, los pensadores que nos inspiró en el momento de diseñar esta convocatoria que se llama Componer saberes, la composición de saberes muy variados como una manera de justamente poder inventar mejor, explorar mejor, estar en otros lugares de innovación y de creación que nos permiten aportar soluciones. En Esperando a Gaia, componer el mundo común mediante las artes y la política, de Bruno Latour, sus primeras preguntas, las primeras líneas de su texto es: ¿qué se supone que debemos hacer ante una crisis ecológica que no se parece a ninguna crisis bélica o económica que hayamos conocido y a cuya escala, si bien sin duda es formidable, estamos de algún modo acostumbrados porque su origen es humano, demasiado humano? ¿Qué hacer cuando se nos dice día tras día y de maneras cada vez más estridentes que nuestra civilización actual está condenada y que hemos alterado tanto la Tierra que no hay forma de que vuelva a ninguno de los diversos estados estacionarios del pasado? ¿Qué hacemos cuando leemos, por ejemplo, un libro como el de Clive Hamilton, titulado Requiem para una especie? Cambio climático, ¿por qué nos resistimos a la verdad? Y la especie en cuestión no es el dodo, no es la ballena, sino la nuestra, es decir, ustedes y yo. O el libro de Harald Welzer, Guerras climáticas, ¿no? ¿Por qué mataremos y por qué nos matarán en el siglo XXI? Esas son las preguntas muy de actualidad, evidentemente, lo hemos visto en los últimos informes científicos y demás, y estamos viendo por la situación política de nuestro mundo, evidentemente también. Son las primeras preguntas que nos hicieron pensar en esa convocatoria de Componer Saberes. Queríamos poder dar un lugar, un sitio de muchísima interdisciplinariedad, donde artistas y científicos y ciudadanía también pudieran imaginar y resolver, que se juntaran en igualdad de condiciones y de reflexión y de creación, saberes artísticos, saberes empíricos, saberes académicos, tecnológicos, vernaculares, desbordando los límites de todas las disciplinas involucradas, ¿no?, al estar al contacto y en el roce de esas otras disciplinas. Las iniciativas que nos acompañan hoy, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Es
lo veréis, un privilegio escucharles y tener esa oportunidad de adentrarnos en unos proyectos tan exigentes intelectualmente, artísticamente y tan comprometidos con este mundo, con su futuro. Estas iniciativas, decía, desbordan los marcos habituales de las artes escénicas en direcciones que apuntan hacia la ecología, la creación literaria, la biomedicina, el arte sonoro, el uso alternativo de las tecnologías de comunicación, el diseño industrial. Todo ello atravesado siempre por la reflexión profunda, rigurosa, crítica sobre los cuerpos y los lenguajes, no solo artísticos, y otras tecnologías también algo más reciente. Y sobre también la capacidad de poner en común. Es algo muy típico de los proyectos que acompañamos desde la Fundación Carasso, todo lo que cada uno vamos aprendiendo. La verdad es que tenemos la oportunidad, son proyectos de largo plazo, de ponerlo en común, de redactarlo, de relatarlo y de poder compartirlo con los compañeros, las compañeras que tienen la misma lucha, el mismo trabajo en el ecosistema. Es lo que llamamos la puesta en común, los Creative Commons, el conocimiento libre, una serie de elementos que también son multiplicadores de esas soluciones que cada proyecto es capaz de poner sobre la mesa. Voy a empezar presentando desde el fondo. Francisco Díaz Montero, investigador, fundador de Autofabricantes, investigador independiente centrado en la fabricación digital y la innovación social en entornos comunitarios. Desde 2015 coordina e investiga en el proyecto de Autofabricantes de Medialab Prado, donde crean y diseñan de manera colectiva prótesis y otros productos de apoyo para niñas y niños. Dirige el laboratorio Cuerpo, Salud y Autonomía, en el que continúa y amplía la trayectoria de investigación en el cuerpo hacia áreas de la salud comunitaria, las artes escénicas, la diversidad funcional, mediante proyectos como LATE, Laboratorio de Tecnología, Cuerpo, Arte y Dispositivos Extracorporales, profesor también asociado en el IED, Instituto Europeo de Diseño de Madrid, y BAU, el Centro Universitario de Diseño de Barcelona. A su lado, muchas gracias por estar aquí, Francisco. A su lado tenemos a Camila René Magui, docente, investigadora entre el diseño y el arte, diseñadora también en Autofabricantes. Ha trabajado en el desarrollo de proyectos y comunidades que aunan tecnologías, cultura libre, innovación social. Su labor se relaciona con la cultura digital, el código abierto y las metodologías de experimentación práctica. Ha trabajado en laboratorios ciudadanos como Medialab Prado, la BIC en Colombia, y participa en proyectos como Autofabricante, Experimenta Distrito. Ha desarrollado también actividades vinculando los aprendizajes en tecnología y en diseño en centros como Matadero, Tabacalera, Espacio Caixa, y su práctica se centra en el desarrollo y la investigación de metodologías experimentales y creativas en torno a cuerpos diversos, tecnologías y nuevos imaginarios. En la codirección también estás del proyecto LATE, Laboratorio de Tecnología, Arte, Cuerpo y Dispositivos Extracorporales. Voy a presentar ahora a su vecina, a Silvia Zayas, artista, investigadora. Silvia trabaja en los límites de las artes escénicas, el cine y la coreografía expandida. Investiga formas de traducir el lenguaje fílmico de no ficción en diferentes dispositivos performativos. Entre sus piezas más recientes está Sao Tomé revisitado, Parallax, pieza escénica para luz y sonido, las películas de Boogie Woogie Ghost y Puebla, junto con María Jerez, Talking Pictures, una película hablada con Esperanza Collado, los proyectos de cine sin película de Brilliant Corners, y Brillante para el Museo Reina Sofía, junto con el colectivo Orquestina de Pigmeos. Actualmente trabaja en un proyecto acerca de la percepción subacuática, en el que colabora principalmente con dos biólogos marinos, con Michel André y Claudio Barría. En relación con esta última línea de trabajo que se ampliará con Ruido y es la colaboración que estamos teniendo con la Fundación Carasso. Y mi querida Idoia, mi vecina, Idoia Zabaleta, directora artística de Asala, Espacio de Creación, es coreógrafa y bióloga.
Se especializó en ecosistemas y dinámicas de poblaciones. Algunas de las ideas que recorren su obra mantienen relación con la ecología de los procesos de creación, con los ritmos, las tensiones, las interrelaciones entre intérpretes, entre creadores, con el público, con el espacio de presentación, con el contexto en general, con la relación de identidades y los límites de los territorios. Doya ha estudiado nueva danza e improvisación en Barcelona, en Florencia, Ámsterdam, Nueva York. En 1990 crea la Asociación Danza y Lenguajes Corporales Mora de Danza, con sede en Vitoria-Gasteiz, y desde entonces pues, Mora de Danza se dedica a la divulgación y enseñanza de la danza, funcionando como una pequeña estructura de producción de encuentros entre creadores interesados en el cuerpo como lugar de práctica y reflexión. También colabora con la compañía Malpelo, dirigida por María Muñoz y Pep Ramis, en la creación de La calle del Imaginero, la canción de Bernabé, Loratse, etcétera, etcétera, etcétera. Paro aquí para dejaros la palabra y, bueno, pues preguntaros quizá como primer eje, ¿no?, que nos contéis en detalle esos lugares tan especiales en los que os movéis de cruce entre distintas disciplinas y abordajes, cómo lo hacéis, qué descubrís y dónde os encontráis, dónde se encuentra también el cuerpo y las coreografías dentro de todos esos trabajos que desarrolláis. A nivel técnico, no sé si hay un orden, ¿no? Bueno, pues empezamos con vosotros, con Autofabricantes, si os parece, ¿vale? Vale. ¿Me parece bien? Sí, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, por toda la bienvenida, y también a las compañeras que nos acompañan hoy. Os quiero contar todo lo que hemos desarrollado no en Autofabricantes solamente, sino todo lo que hemos estado haciendo en el Laboratorio Cuerpo, Salud y Autonomía dentro del ecosistema de Media Lab Prado. Entre 2017, que arrancamos con vosotras en la Caraso, y 2020, aunque después hemos continuado todas estas investigaciones a nivel comunitario en Autofabricantes y después a nivel personal en mi propia tesis académica y Camila en la suya, que ahora os contará un poquito más, y siempre con la pregunta en torno a cómo el cuerpo lo podemos pensar, lo podemos diseñar, lo podemos analizar e interpretar desde múltiples puntos, pero siempre con la diversidad en el centro, como el concepto del cuerpo diverso que nos acompaña en nuestras investigaciones, y a partir de ahí pues es como se han desplegado las dos líneas de trabajo, una más funcional, que ahora os contaré, y la más creativa, que es la que os va a contar Camila. ¿Le damos? Sí, dale. Pues hemos preparado así una presentación que tiene que ver con cómo crear, bueno, qué entendemos que es el cuerpo colectivo, y siempre va a girar en torno a esta idea del cuerpo diverso. En nuestra práctica siempre ha estado presente la idea de cuerpo diverso. Lo que estamos investigando es cómo ampliar esa noción y qué prácticas se despliegan. Y a mí me gustaría empezar poniendo este referente, ¿vale? Que viene del ámbito puntero sociotécnico a nivel mundial, o al menos del norte global, que es el MIT, que todo el mundo conoce, ¿no? Y sabéis que en el MIT hay un grupo de investigación que se llama Biomechatronics, que se dedica precisamente a investigar desde la tecnología, la técnica, la ciencia, de qué manera podemos reparar estos cuerpos, que son cuerpos discapacitados, ¿vale? Lo digo entre comillas porque luego hablaremos de otros términos, ¿no? Estos cuerpos que en definitiva se salen de un sistema basado en el individuo normativo, y que, fijaos el lema que tienen, ¿no? Que en inglés es Toward the End of Disability, y lo hemos traducido al español, mejora de la capacidad física humana hacia el final de la discapacidad. Es decir, aquí hay este modelo, ¿no?, basado en el cuerpo normativo y en la función correcta de un cuerpo, está provocando unas prácticas, unas tecnologías que están intentando reparar, están creando superhombres, no el superhombre nietzscheano. Si pasamos, Quique, vemos otro ejemplo más de estas tecnologías que reparan. No sé si conocéis, ¿no?, estas prótesis de piernas, ¿la habéis visto? ¿Os suenan? De las Paralimpiadas. Bueno, esto es un desarrollo también técnico muy famoso
se llaman Cheetah-Legs, y aquí veis a Amy Mullings, pues modelo blanca, rubia, preciosa, ¿no? Llevándolas. Pues es otro ejemplo más, ¿no?, en el cual estamos viendo cómo estas tecnologías que reparan no solo están incidiendo en esta mirada capacitista, sino que nos hablan de unos límites entre lo humano y lo no humano. De hecho, no sé si sabéis, si estáis saltando, de que ha habido polémicas porque de pronto estas prótesis hacían que los corredores paralímpicos corrieran más rápido que los olímpicos. Bueno, había todo aquí como una discusión en el que nos estábamos preguntándonos, oye, pero es que estamos convirtiéndonos en cyborgs, es que de pronto, es que nos vamos a cortar piernas, ¿no?, para ponernos prótesis y correr más rápido. Un poco es así, ¿no? O sea, si seguimos, ¿no?, y retomamos el discurso no de la discapacidad, sino de la diversidad funcional, que es un término que surge en las comunidades hispanohablantes entre Latinoamérica y España, en el Foro de Vida Independiente, en el que estos cuerpos no son interpretados como enfermos, como que les faltan cosas, ¿no?, sino que tienen que ver con otras capacidades, con otra forma de ser y estar. Julia Yerbe, por ejemplo, nos dice: puede que las tecnologías y las prótesis hayan avanzado tanto hasta tal punto que esos atletas paralímpicos pueden correr más rápido por los olímpicos, pero el hecho es que estos atletas aún no pueden llegar al estadio por sí mismos. Son parches tecnológicos, pobres sustitutos de un cuerpo capaz. Es decir, las tecnologías no deben estar aisladas del entorno. Y esto es un trabajo que desde prácticas que entienden la diversidad funcional como autofabricantes, como en torno a la silla, es lo que se ha estado desarrollando, y es lo que nosotros intentamos no olvidar desde nuestras prácticas. Por ejemplo, en el caso de En torno a la silla, que es una comunidad nacida en Barcelona, en la Primavera Cacharrera, también vinculada al 15M. Aquí tenemos una especie de Form Follows Community, ¿no?, en lugar de ese Forms Follows Function, que es tan típico de la modernidad, ¿no?, del siglo XX. De pronto, ¿qué pasa, ¿no?, si empezamos a buscar soluciones desde la comunidad, desde lo comunitario, y no solo desde lo productivo, sino también desde lo lúdico, desde esos cuerpos que desean, que juegan, que tienen estos derechos. Siempre pensamos en que las tecnologías reparan estos cuerpos, pero no pensamos que ese cuerpo también tiene derecho al goce, ¿no? Si de pronto ponemos estas cosas en el centro, pues surgen un montón de cosas interesantes. Claro, y surgen otras maneras de pensar los cuerpos, pero sobre todo de cómo nos pensamos en comunidad en torno a esos cuerpos, ¿no?, que es lo que intenta abordar en todo momento el Laboratorio de Cuerpo, Salud y Autonomía, y que en dos vías paralelas y que se miran y aprenden en común, en Autofabricantes siempre hemos pensado desde una manera más funcionalista, en el sentido de trabajar con niños que con X diversidad funcional, cómo componer con ellos los diferentes retos concretos que nos van planteando en su día a día. Y no de manera adultocéntrica, en el sentido de, pues vamos a hacer que escribas mejor o que puedas comer mejor, sino vamos a trabajar con el juego. Vamos a trabajar con qué reto a nivel de ocio quieres desarrollar, y ir desde lo concreto para después poder desarrollar como otro tipo de soluciones, en este caso como más técnicas, y además pensarlo con metodologías en las cuales la persona, los niños y las niñas son los centros del proceso, son ellas y ellos los que diseñan con las comunidades en torno, con ciudadanos y ciudadanas como vosotras, las que diseñan esa posible solución, y no se piensa en un espacio hospitalario, porque además el cuerpo se entiende que es un cuerpo perfectamente sano y autónomo, y eso hace que estamos en un laboratorio ciudadano, estamos en un taller donde hay herramientas no solamente técnicas sino metodológicas en las cuales componer esas posibles soluciones. Y entonces pues aparecen en las ingenierías los diseños, pero también aparecen la pedagogía, aparece la psicología, la terapia ocupacional, y siempre es un espacio no medicalizado y lúdico. Y nos preguntábamos, y bueno, o más bien trabajando con autofabricantes, y cuando esa pregunta la abres de cómo podría ser tu prótesis,
y nosotros estábamos diseñando una mano, nos responden los niños, es que no necesito una mano, necesito jugar al baloncesto, lo que os contaba antes, ¿no? Ir a la función concreta. Y eso empieza a trabajar en unos imaginarios y en unas maneras de proceder que no eran las obvias. Ya no hay que diseñar una mano, hay que diseñar esa cosa que lleva Héctor para jugar al baloncesto. Esto nos abre otra vía en la cual, y si no trabajamos solamente desde lo funcional, y si trabajamos desde los deseos, desde componer desde otras maneras, y ahí es donde surge el proyecto de Late, en el cual vamos a trabajarlo pues de manera comunitaria, seguir radicalizando esta manera de conectar formas de hacer y conectar disciplinas, pero desde ámbitos más especulativos, desde ámbitos más creativos y sin esa carga funcional en la que veníamos trabajando con los niños. Y es donde surge el proyecto de Late. Un pequeño apunte, Fran, es decir, ¿no? Nos hemos dado cuenta que si cambiamos las formas de operar, es decir, si nosotros abrimos la pregunta, ¿no? Resulta que una mano no tiene por qué ser una mano, podemos producir nuevos imaginarios. La imagen anterior de Leo, creo que sale Leo, con el gadget, ¿no? Su prótesis y el gadget, es verdad que no es una imagen muy distinta a la de Amy Mullins. No es una imagen muy distinta, quiero decir, estamos desdibujando esos límites del cuerpo, estamos todo el rato en esta tensión. El tema es que la de Amy Mullins responde a esta idea, ¿no? Del superhombre, desde dónde se está haciendo, cómo se está haciendo. Entonces, perdón, Kike, que te estoy liando, pero gracias. Entonces, lo que estaba diciendo, ¿no? Si estamos encontrando estas nuevas formas de operar, podemos producir estos imaginarios, ¿vale? Y de alguna manera, hay un autor que lo llama dispositivos poéticos. Con Late hemos querido acercarnos a esto. ¿De qué manera podíamos, a través de prácticas de creación colectiva, intentar acercar, encarnar, encuerpar, cómo podíamos crear dispositivos poéticos que un poco repensaran esta idea de forma-función, de cuerpo funcional, y así explorar desde la carne qué es un cuerpo diverso? Son todos los cuerpos diversos, en el fondo. Y bueno, a nivel metodológico, os vamos a contar brevemente uno de los prototipos que hicimos en todos los talleres de creación de Late, que os va a contar Camila con más detalle, cómo hemos ido desgranando toda esa metodología para que ingenieras, ingenieros, diseñadoras, intérpretes, bailarinas de todo tipo, han ido todas ellas encuerpando diferentes fases de creación e interdisciplinar, o transdisciplinarmente cada una de esas aportaciones que se iban haciendo. Bueno, os vamos a hacer un repaso muy rápido sobre cómo metodológicamente nosotros hemos operado en Late, pero básicamente fue un programa que intentó funcionar con metodologías propias de los laboratorios ciudadanos, normalmente vinculadas a resolver problemas. En este caso las quisimos llevar a de qué manera podíamos producir de forma experimental y creativa dispositivos corporales y poéticos entre todos, en un grupo ciudadano diverso. Entonces la primera parte era invitar. Es importante hacer esta invitación desde donde desplegamos los conceptos y las preguntas, pero siempre intentamos no operar solo desde la palabra, no hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pues os traigo un PowerPoint, os digo lo que tenéis que pensar y luego nos ponemos, ¿no? Lo hicimos justo al revés, en realidad. Empezamos todo el rato, intentábamos junto con nuestra compañera Laura Schwartz, que es la experta en cuerpo y danza, hacer que esas preguntas nos pasaran por el cuerpo de alguna forma, ¿no? Entonces, todo el rato siempre estábamos involucrando el cuerpo y el pensamiento también, diagramando, dibujando o bailando. Luego hay una parte muy importante y ahí rescato nuestra práctica de diseño y casi de arquitectura también, pero bueno, en la que la materia para nosotros es muy importante. Nunca vamos a trabajar sin tangibilidades. Y en eso somos bastante punkis, tengo que decir, porque lo que hacemos básicamente es pensamos una serie de materiales y los disponemos de forma libre para que la gente prototipe y cree, pero no damos instrucciones de, oye, usa esto para esto o haz esto para lo otro. Simplemente trabajamos con la materia de forma intuitiva como parte de un proceso. Entonces, si pasamos, una vez que está esa experimentación, fijaos que aquí, por ejemplo, sale un
prototipo de una cosa que luego veréis que terminó siendo un dispositivo extracorporal con una placa de Arduino, etcétera, etcétera. Pero si no das espacio para esa experimentación intuitiva, sin prejuicios, simplemente desde la intuición, ese jugar con el material, ese volver a recuperar esta cosa lúdica, esto no pasa. ¿Qué hacemos nosotros ahí? Acompañamos, facilitamos el proceso y generamos esa confianza en lo que estás haciendo. ¿Seguimos? Aquí veis otra fase del prototipado. En este caso es el prototipo que veíamos antes, al final acabó siendo este, que se llamó dispositivo sonotáctil. Era un prototipo que traducía o intentaba pensar en el tema del lenguaje, ¿no? Y de cómo a veces los cuerpos pueden tener capacidades que no conocemos, y este dispositivo lo que hacía era traducir el sonido en vibración. Era como si no tuviéramos que comunicarnos a través de la voz, ¿no? O fuéramos sordos, ¿de qué otras maneras posibles hay de comunicar? Y se desarrolló esto, que no me meto mucho porque vamos muy mal de tiempo, pero bueno, otra de las claves es el tema del grupo abierto. Durante todo el laboratorio del ATE, la entrada y la salida del grupo era libre, es decir, el compromiso era con hacer el proyecto, no que el proyecto dependiera de una o dos personas. Entonces, si uno va trabajando eso de a poco, en el fondo lo que hace es reforzar la confianza en el proceso. También se diluye la autoría, cosa que en los procesos que son más vinculados al artístico pues no es tan obvio, ¿no? Muchas veces. Las decisiones todas se valoraban de forma colectiva. Este apartado es muy importante, la escucha y la renuncia. Nosotros mediábamos y facilitábamos esta escucha activa en la comunidad, trabajábamos la renuncia como forma de precipitar lo que a todos nos resulta cómodo, centrarse en el proceso y no en el resultado, así como muy rápido, ¿vale? Fundamental documentar y compartir. Siempre en cada sesión nos ocupábamos y se ocupaban los participantes de recoger lo que había pasado, y ese despliegue documental también era una forma de... Alfredo se ríe. Era una forma también de explorar lenguajes, porque lo hacíamos a través del sonido, del dibujo, de la diagramática, de la fotografía, del vídeo. Es decir, había un despliegue súper múltiple de lo que terminó siendo un archivo de un montón de materiales que iban contando este proceso de prototipado. ¿Seguimos? Otra cosa importante, y aquí ya nos situamos en esto que estaba comentando Isabel al presentarnos, que es cómo no nos situamos un poco fuera de la escena, y es que una vez que los prototipos están hechos, para nosotros es muy importante situarnos en el mundo. Habla de esta cosa de que el contexto importa, y lo que hicimos fue testearlos en contexto. En este caso estábamos en Media Lab, pues en las plazas aledañas, en el Reina, en el diálogo con el edificio, y era una manera de entender qué pasa, ¿no?, con el prototipo fuera del laboratorio, qué pasa con el prototipo fuera de la escena. ¿Seguimos? Una casi última fase donde una vez que teníamos esos prototipos, para evaluarlos, lo que hicimos fue abrir. Otra vez volvemos a abrir el proceso en un encuentro que era público, donde permitíamos a las personas que nos dieran un feedback. Y eso fue muy guay y muy importante, porque al final es una manera de comunicar tu proyecto, pero también de hacer partícipe a otras personas, quizás no al mismo nivel de compromiso que alguien que ha estado soldando la placa de Arduino, pero que también se siente interpelado y puede decirte, oye, pues mira, consulta a este referente, o ¿por qué no pruebas esto? O mira, pues me ha inspirado por tal, ¿no? Y la verdad es que eso fue muy rico. Lo que decimos aquí de celebrar es importante también, siempre lo decimos. Y por último, que quizás es el que nos sitúa más en el debate de la mesa, que si quieres contarlo tú, que Bueno, y una última fase del proyecto en la que el compromiso por encarnar cada una de las disciplinas del proyecto lo llevamos a que los propios integrantes del equipo, no solamente la gente de ingeniería había hecho las placas etcétera, sino que todos pasaron por utilizar, experimentar con cada una de las piezas que se estaban creando, y a la misma vez documentar cómo otras estaban experimentando eso. Eso nos permitía como un registro múltiple de lenguaje, tanto desde a nivel personal como a nivel
a nivel de observadora. Y esto después nos permitió hacernos la pregunta de, ok, el proyecto hay que abrirlo de nuevo a la ciudadanía, y nos ponía de nuevo la pregunta de ¿cómo lo abrimos? En una escena no sería coherente con la propuesta inicial del proyecto. Por tanto, lo que hicimos fue hacer partícipe de nuevo a quien quisiera conocer el proyecto en una muestra en la cual no había un escenario y se disponían las piezas, sino había una apertura del proceso de nuevo y había una experimentación por parte del público de cada una de las piezas que habíamos ido desarrollando, que en concreto eran 3 en total. Y de nuevo se volvió a abrir el diálogo sobre cómo había sido esa experimentación con cada una de las piezas y del proceso. Y esa era como volver a recoger el compromiso con todo el proceso y con todo el diálogo. Y bueno, esto es un poco ya del resumen y creo que nos estamos pasando. Eso lo hemos dicho. Ya para cerrar, pasa aquí que por fin. Como para cerrar un poco esto, ¿no? Que la titulábamos Hacer el cuerpo colectivo. Hay una cuestión del vínculo que nosotros, en realidad esto es a posteriori, después de análisis, ¿no? de 2 años de trabajo. A veces vas tan rápido en tu práctica que no te paras a pensar, ¿no? qué ha pasado, pero en el fondo pensamos que esto lo que hace es producir vínculo, sentido de pertenencia. Posibilitar esta imaginación nos está abriendo otras formas de ser-estar, es decir, otras formas de conocer, de generar episteme. En el fondo lo que decimos aquí es que ese cuerpo diverso no es. El cuerpo diverso está constantemente en ese ser con el mundo, con la producción de vínculos, con las prácticas, con el entorno, con la materia, con etcétera, etcétera. Y esta imagen que dejamos aquí, que en realidad es una imagen propia extraída de un texto de Karen Sherman, nos da que pensar, ¿no? que en el fondo es tan sencillo como el dispositivo extracorporal vincula, podría vincularnos también con los no humanos, ¿no? Para quizás generar esa conciencia y un poco trayendo a Haraway y a ese pensamiento posthumano, intentar pues hacer algo, ¿no? por mejorar. Pues no solo los cuerpos humanos. Exacto, el mundo. Y ya está. Gracias. Muchas gracias. Bueno, tendría 1000 millones de comentarios, evidentemente, que no voy a hacer, pero sí me quedo con siempre, y lo comentábamos justo antes, en el poquito tiempo que hemos tenido, justo antes hoy, esta mañana, esa cuestión del deseo, ¿no? Hasta qué punto es una fuerza vital esencial para innovar, para inventar, para crear esos caminos y para ponerse en marcha juntos. Estabais hablando de cómo desde el cuerpo individual se crea una comunidad, se crean vínculos, se crean imaginarios, se hace sociedad, ¿no? En realidad. Seguimos contigo, Silvia. Sí. Pues igual todo el mundo vais a adorar estos 3 proyectos. Bueno, gracias por la invitación, primero. Yo todavía estoy en proceso, no como los compañeros y como Idoia, creo. No sé si, bueno, los proyectos están siguiendo, pero todavía no tengo muy claro los resultados. Y para empezar, me gustaría empezar por una ficción. Si me puedes poner el vídeo número 1, ahora vais a entender por qué empiezo por una ficción que viene de la Guerra Fría, en realidad. O en la época de la Guerra Fría. Put your fingers to your ears when you want me to stop. Not before I begin.
Vale. Le estaba diciendo que no lo subiera por si el grito luego nos hacía lo mismo. No es plan. Este proyecto se llama Ruido E. La E tiene un circunflexo arriba, bueno, porque es un sonido que existe en mi lengua materna y tiene que ver con una nasalidad que existe, bueno, al bucear. No voy a entrar mucho aquí, si queréis luego me preguntáis. Este fragmento de película es de Jerzy Skolimowski, es un director polaco, creo que es del 70 y no recuerdo, se llama The Shout, es una peli maravillosa. Y el personaje que grita lo que hace es matar a través del sonido. Él se supone que aprendió con los aborígenes australianos esta capacidad y se dedica a matar a través del sonido. El que cae es un diseñador sonoro, hace foley. Bueno, todo esto, además de las ficciones, yo llevo mucho tiempo a vueltas con cómo el sonido puede afectar a la materia. Es decir, el sonido también tiene sus condiciones materiales de existencia y de generar relaciones, etc. Y a través de un encuentro real con una raya en el mar y esa impotencia de comunicación, yo empiezo con un proyecto anterior que se llama a ver cómo es la percepción de esos otros animales y ver si hay una posibilidad de comunicación. De comunicación o de percepción, porque rayas y tiburones, Idoia, que es bióloga, si digo alguna burrada te dejo que hables, ¿vale? Porque yo no lo soy. Entonces empiezo a trabajar con 2 biólogos marinos para eso. Yo necesito a alguien necesito a alguien de bioacústica. Entonces conozco a Michel André y le propongo trabajar. Michel André es especialista en bioacústica y empezó sobre todo trabajando con comunicación en cachalotes. Tiene de hecho patentes de sonares, o sea, de instrumentos de detección no sonoros, porque se dio cuenta en Canarias que había sonares que lo que estaban haciendo es dejar sordos a los cachalotes. O sea que esta ficción, de repente, todas las ficciones que generamos, de repente tienen implicaciones en lo real. Entonces está habiendo un problema, bueno, tanto en seco, como yo digo, como en el medio marino, que es el ruido antropogénico que está afectando a un montón de especies, también a nosotros, lo que pasa es que parecemos más resistentes. Muchos de esos cachalotes, Michel André se dio cuenta que estaban sordos y que a veces colisionaban con barcos, hasta que no se produce un accidente y mueren 2 pasajeras humanas. No parece interesar mucho el tema, ¿no? Esto pasó en Canarias, bueno, hace unos años, y él sigue en su laboratorio investigando cómo el sonido afecta a la materia. Él está en Vilanova y la Geltrú, es el director del Instituto de Aplicaciones Bioacústicas. El año pasado descubrieron también como la Posidonia oceánica, que es una planta en realidad. También se generan agujeros en no sé qué zona, pero bueno, agujeros enormes. El sonido está generando agujeros que producen no solo la contaminación, los microplásticos de los que hablamos, sino también el sonido está provocando esto. También en calamares. Si me pones no sé si se ve muy bien, la 5, bueno, es un pantallazo muy malo de uno de los artículos de Michel. En la parte de la derecha, que se ve fatal, se ve como unos pequeños cilios están afectados, y es una afectación sonora. O a través del sonido, ¿no? O sea, las vibraciones mecánicas están haciendo que algunas partes del cuerpo se vean, se produzca trauma o directamente genere agujeros, ¿no? Los calamares no tienen orejas ni oídos, pero sí que tienen unos georreceptores que se llaman estatocistos, que lo que hacen es verse afectados y a través de esa afectación se desorientan y mueren a las pocas horas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, yo entre mi encuentro con la raya, Kate Bush, que tiene una canción, un videoclip en los 80 que se llama Experiment 4, que dice, estamos aprendiendo con los militares, nuestro experimento en sonido está a punto de empezar, hemos creado un sonido que puede matar en la distancia, ¿no? Todo esto genera una obsesión y a través de la Caraso pues puedo seguir trabajando. Entonces tenemos varias patas de trabajo. Una es Michel André con su
trabajo con cachalotes y otras especies, también con insectos, monos y pájaros. Otra es Claudio Barría. Estoy haciendo, porque el proyecto es complejo, es una red. El otro es Claudio Barría, que es biólogo marino, está también en Cataluña. De hecho, yo me he mudado para estar cerca de ellos, para trabajar en contexto. Él es especialista sobre todo en rayas y tiburones. Estas dos personas, lo estoy contando muy caseramente, no se conocían, ¿no? Entonces yo digo, pero vamos a ver. Hay varias especies de rayas están en peligro de extinción por pesca de arrastre, por ejemplo. Los tiburones ni os cuento, ¿no? Michelle y Andrés estaba trabajando con esto. ¿Por qué no os juntáis? Vamos a pensar juntas si realmente a rayas y tiburones hay una afectación del sonido en su cuerpo. La ficción empieza aquí y entonces este es el punto de partida del proyecto. Ellos dicen, vale, vamos a intentar hacer lo posible. Y ahora empiezan todos los problemas metodológicos. Desde el arte la metodología está clara. El pasar tiempo con ellos también está claro, porque llevo mucho tiempo con ellos, pero lo que no está claro es cuál es la financiación que puede conseguir un muestreo adecuado sin putear a los bichos, porque claro, la experimentación animal ya sabemos lo que supone, y que ese estudio pueda ser, bueno, no solo publicado, sino que pueda decir cosas, ¿no? Que pueda afirmar, sí, la raya, el torpedo está siendo afectado por sonido. Bueno, pues no hay financiación, para empezar. Entonces, lo que podemos hacer como una de las patas del proyecto es, a través de pesca accidental, una vez más, tratar de que alguna de esas especies sea recogida y se vea si hay trauma acústica. Problema, el oído es cartilaginoso. Y en animales muertos, pues no, es muy difícil de diseccionar, ¿no? Bueno, entonces estamos en el problema, ¿no? Como decía Haraway. Vale, esto como la parte del laboratorio, pero de repente, ¿me puedes poner el vídeo 2? A través de Claudio y muchas salidas, sobre todo de snorkel nocturno y buceo en varias áreas concretas en las que hemos oído que hay poblaciones estables, empezamos a ver que hay colonias de torpedo, que es esa raya, que también la llaman raya de ojos porque tiene 5 ocelos en la parte de arriba del cuerpo, y que es eléctrica. Puede generar descargas de 220 voltios, por ejemplo, ¿no? Una vez hubo una buceadora que estaba limpiando el fondo, fue a coger un plástico y se quedó con ella en la mano un rato temblando, ¿no? La llaman tembladera por esto, no murió ni nada, pero bueno, le dio una buena descarga, ¿no? Estaba escondida y la levantó. O sea, parecía un cómic aquello. Bueno, ellas sí que están resistiendo a la extinción a las que están sometidas otras especies, y creemos que es, primero, porque quizá o no les afecta el sonido tanto, no sabemos, y también porque no tienen un interés comercial como otras especies, no se comen. Estas no se comen, porque muchas veces lo que hacen para pescarlas es cortarlas las aletas y a veces las devuelven al mar con la consiguiente muerte, ¿no? Es lo que se hace en tiburones, que sí que parece que está más regulado, pero en rayas no. O sea, de hecho no se puede estudiar bien cuántas rayas se pescan porque el peso nunca es el exacto porque aparecen sin aletas. O sea, es la mitad, ¿no?, de lo que podría producirse. Entonces, a la vez que se están dando estas conversaciones que pueden entroncar con un estudio que va a ser incompleto, han aparecido varios colaboradores que sí que van a diario a estas áreas, y una de ellas es el espigón del Vela. ¿Puedes poner la diapositiva 3? Es lo que llamamos observatorios centinelas. Hay buceadores que van a diario, bueno, cuando hay temporal o en invierno cerrado no. Y esto está, ¿sabéis? En Barcelona, al final de la playa de San Sebastián hay un espigón, que es ese, que de hecho ahora se suma otra imposibilidad porque ahora mismo están obras.
Entonces hay barcos que están lanzando cubos como estos, uno tras otro. Parece que no está afectando a las especies que están ahí más hacia donde pone Pilates Beach, ¿no? Se está ampliando hacia allá también para que las olas no afecten a la costa. Pero no sabemos hasta qué punto puede estar afectando a las especies, y además porque ahora estamos en primavera y acaban de salir los calamarcitos, por ejemplo. Y cuando vas en verano lo que están son pulpos grandes, ¿no? Entonces, entre los cambios y las migraciones que se producen ahí abajo, todavía no se puede ver muy bien cuál es la afectación de cada especie, porque muchas migran y se van a zonas más profundas, en invierno o incluso en verano, ¿no? Entonces, los torpedos, hay una colonia muy grande de torpedo, que es la especie que vimos antes ahí, y lo que se está haciendo a través del Observatorio Centinela es mapear cuántas hay para luego, con otra pata, saber por qué ellos sí que resisten, ¿no? El otro de las áreas es el Pont del Petroli, que está en Badalona, que es un puente que se derrumbó en el Gloria. Ahí hay otra colonia de torpedos que todavía no tenemos observatorio Centinela, pero estamos tratando de que estamos intentando ir nosotros, ¿no? Si pones el audio 4, me gustaría que escucharais un poco cómo se escucha, por ejemplo, una motora debajo del crepitar acuático. Me parecerá. Puedes cortarlo si quieres. Bueno, habéis oído, esto está recogido a través de hidrófonos. Yo no he puesto esos hidrófonos porque es un material técnico muy costoso, pero es del equipo de Michel André, que tiene mapeado pues varias zonas del mundo, ¿no? De hecho hay una página que incluso la podéis escuchar casi como radio, que se llama Listen to the Deep, que es maravillosa. Podéis escuchar el sonido subacuático de varias áreas del globo, en realidad. Vale, tenemos la colaboración con los científicos, tenemos esa posibilidad que parte de la ficción, tenemos la observación cotidiana y el pasar tiempo es un trabajo súper lento, y tenemos una otra ficción, que es cómo podemos hacer un cine desde una perspectiva atencional que no sea la que estamos habituados a tener, ¿no? Como la narrativa y los modos de ver a distancia. Esto parte de experiencias corporales en el entorno subacuático. No nos podemos comportar igual, el tiempo no es el mismo, y existe una atención no solo a lo que ves, sino a lo que sientes, a lo que escuchas. Hay una percepción somática, entonces también estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Para sobrevivir tienes que estar en esa atención. Vale, ¿cómo sería un cine así? ¿Cómo sería un cine que no mira a distancia, ¿no? Entonces estoy tratando de ver qué dispositivos, que son cámaras malas, baratas. Eso está muy bien. Porque llega Claudio, va a bucear conmigo con su pedazo de cámara, y él hace fotos a los caballitos de mar. Yo no. Porque mi cámara no puede. Mi cámara lo que ve son el plancton, ve la tactilidad. No es capaz de registrar, pero en esa tactilidad, que es un poco como ve el ojo humano, si está en aquella maraña que te rodea, y en esa desorientación corporal que se produce a veces cuando no hay mucha visibilidad, lo que importa es cómo la imagen puede parecer que se toca, ¿no? Esa vibración del barco, mi oído humano no lo oye igual, pero sí que hay
como una especie de transducción táctil todo el rato, que es un poco el trabajo que estoy tratando de hacer como a largo plazo. Todo este proyecto acabará con un documental experimental, digamos, pero que no va a recoger narrativamente qué ha pasado, sino que va a recoger a nivel somático esas experiencias, ¿no? O sea, me interesa mucho cómo atendemos al mundo, qué atención ponemos. Y estoy encontrando pistas desde debajo del agua de cómo puede ser esa atención. También hemos pasado por el COVID, ¿o no? O sea, lo hablábamos antes, que yo cada día estoy más lenta. Cada vez quiero trabajar más despacio. O sea, hay una voluntad de esto, como y de atender a otros ritmos de otro modo, ¿no? Me parece muy importante como crear un contexto para atender a esos ritmos, para atender a modos somáticos de percepción, de atención, de estar juntos, o sea, que va más allá de si esta especie está afectada o no. Porque a nivel legal yo no puedo hacer nada, pero la asociación de Claudio sí descubre algo, porque él tiene contacto con el contexto administrativo, ¿no? O sea, es decir, mi proyecto no genera nada, pero sí que genera algo que genera otra cosa, ¿no? Es una especie de red. Dentro del proyecto también trato de hacer encuentros en los que científicos y artistas puedan estar juntos y compartir. Me interesa mucho la exploración somática, ¿no? Desde el cuerpo. Estoy pensando, por ejemplo, en invitar a Mar Medina, que trabaja mucho desde ahí, que es una coreógrafa que igual algunos conocéis, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, no quiero quitarle tiempo a Idoia. Vamos un poquito justito. Pues si os parece, yo cierro aquí en esta red que continuará y dale, porque si no, sí. Y le damos la palabra a Idoia. Gracias, Silvia. Buenos días. ¿Qué hace a la mariposa buscar siempre otra cosa? Arco del pensamiento. Más lejos, cuanto más tenso. Como Dios manda. Tú tan duro, yo tan blanda. Perdóname, hermano, si en los sueños me tomo la justicia por mi mano. Bien quisiera perderme yo de mí misma, pero enseguida me encuentro perdida. Yo sé de mí que moriré algún día. Si no lo supiera, no moriría. Es Isabel Escudero, una dama de la poesía. Hablando de poesía, ¿no? Poner la poesía en el centro es una de las cuestiones, no sé si en el centro. Desordenadamente, las conexiones tendréis que hacerlas vosotras. Creo que hay muchas en un plano abstracto, pero he ahí el software de cada cual. Yo voy a hablar de teatro, cosa que casi nunca hago. No, por esto. No podíamos. Y bueno, y también ayer fui al teatro. Y aquí en la capital del reino, a la Caja Oscura, ¿no? Y también el título de esta charla, ¿no? Que me vais a tener que, porque yo creo que hago mi propia versión, pero es el teatro como huida del espectáculo, ¿no? Y que bueno, que a mí me apela en lugares diferentes. Tuve una... No me voy a justificar más, es un estilo, estar todo el rato, una retro, es un estilo, o una incapacidad. Sí, pero importante. Yo llego al mundo de la danza, del teatro, de la maquinaria escénica a mediados de los 90, de mano, como decía, de Malpelo, trabajando con una compañía de danza, ¿no? Y tuve esa suerte de una edad joven, no sé, era joven entonces, 20 y pocos, ¿no? Y tuve la suerte de vivir en el mismo momento dos posibilidades, ¿no? Seguro que había muchas más, pero dos posibilidades muy divergentes, ¿no? Una era la idea de producir piezas, de hacer piezas del espectáculo, de entrar dentro del teatro, ¿no? O sea, y yo ya recuerdo en aquel entonces, y en aquel entonces trabajar con Malpelo era un gran privilegio, también lo sigue siendo hoy en día, pero entonces lo era. Yo ya recuerdo en aquel entonces estar en los teatros, o sea, era una época en la que se giraba, teníamos gira en Rotterdam,
y estar dentro de los teatros y decir, ahí va esta cámara negra, ¿no? ¿Qué tiene esta cámara negra que ver conmigo? ¿No? O sea, de eso, la cámara la entendía como si fuera un símil con, antes que hablábamos del cine, ¿no? No tanto con el cine, porque el cine es una pantalla y te invita a un viaje, como con una idea de cueva, todo oscuro, como un lugar de sueño onírico, que lo que hay te trae es como algo que tú tienes como que soñar. Bueno, la idea de la cámara negra, que en ese momento de mi juventud no tiene nada que ver conmigo. O sea, yo necesitaba luz, necesitaba la vida, estaba fuera del teatro. O sea, fuera de lo que es el espacio del teatro. Si bien me apasionaba el teatro como ese lugar que nos juntábamos varias para soñar o para entrar como una especie de cueva. Pero bueno, vivo eso en ese momento y también vivo que María y Pep en ese momento están construyendo el Animal a la Esquena. Voy a hablar muy rápido. Animal a la Esquena, que es un espacio de residencias artísticas que está situado en Gerona, en el pueblo de Celrà, y en ese momento, pues bueno, donde eso requiere un esfuerzo enorme de vida, un esfuerzo de vitalidad muy grande, y en ese esfuerzo, pues en ese momento yo tengo como vivo muy de cerca, con el cuerpo en el medio, esa situación, ¿no? Y tengo muy claro cuál de las dos voy a decidir. O sea, tengo muy claro que yo me vuelvo a Euskal Herria, me vuelvo como una historia clásica de chica de provincias, por amor. Me vuelvo a mi casa, o sea, a mi origen, y que no voy a tirar por la de producción de generar una compañía, ¿no? De meterme en una lógica. También estamos hablando como cuestión del espectáculo como modo de producción, ¿no? De producir una pieza, al año siguiente otra, no por muchas razones, y entre otras, no lo voy a negar, por incapacidad, porque posiblemente no se me diera bien, y sin embargo la otra, la posibilidad de generar un espacio capsular, una especie de cápsula, que ahora lo llamo así, una cápsula silvestre, un espacio donde aplazar el teatro, aplazar el espectáculo, huir del espectáculo para entender el teatro y para desplegar la idea de teatro, ¿no? Esa iba a ser la estrategia y el proyecto ambicioso, más ambicioso. Y ahí es donde surge Asala. Asala es un espacio de residencias que cogobierno y construyo literalmente, y desde hace 14 años. Estamos en un pueblito muy pequeñito en el sur de Álava, 12 habitantes, un pueblito del cual soy ahora alcaldesa, además. Que mañana a esta hora estaré en el concejo, que tenemos que decidir si cortamos los nogales, los castaños de Indias o no, porque la mitad del pueblo dice que no son auténticos, que no son de ahí. Decía, bueno, estamos ahí en Asala, en un pueblito donde efectivamente tras 14 años puedo decir que eso es Asala, un espacio de experimentación, es una cápsula absolutamente donde lo que experimentamos es con la idea del encuentro, con la idea de encontrarse para ese lugar que vosotros habéis puesto, ¿no? Como modo de trabajo, que es experimentar, jugar, probar, incorporar, disponerse, una cuestión de disposición. Yo no sé, yo pensaba en una mesa redonda, me lo había tomado literal, soy de esas poetas literales. Y entonces ni he traído, o sea, hay una página web, obviamente, donde se pueden ver las cosas, pero no he traído nada en ese sentido. Entonces, Asala como cápsula silvestre, que en realidad no es una cueva, pero ahora que estamos experimentando mucho con la idea de la oscuridad y del bosque, el bosque no deja de ser también un espacio telúrico para el espectáculo, para el teatro, no sé muy bien qué estoy diciendo, porque es como una nueva fase que se abre, pero hay algo en el bosque y en la cueva que no están tan lejos como experimento, como holograma, no sé cómo decir, vital casi. Soy a su vez bailarina, o sea, una de las otras cosas que también aprendo mucho y muy cerca de Malpelo, soy bailarina, y las personas que, no sé, aquí hay más bailarinas, pero estamos absolutamente educadas, o sea, aprendemos tenemos un conocimiento sobre la percepción espacial, la cuestión de escala, la cuestión de visión periférica, de otros tipos de visión, porque nos echamos para abajo, nos echamos para arriba. Porque giramos, como una cuestión de abstracción en relación al espacio muy afinada, muy afinada, más allá luego de las formas o de los espectáculos, que por ejemplo cuando leía en la página de las compañeras esta cuestión de que
corregidme, que en un brazo, ¿no? En uno de los trabajos que habéis hecho, ¿no? Un brazo, vuestra aportación fue la de la inclinación de 20 grados del dedo pulgar para que el brazo pudiera hacer la pinza. Pues esta cuestión de la pinza es una cosa que en danza se estudia, que parece como cualquier cosa, pero tú te entrenas mucho a entender que este dedo, sí, si queréis podéis probarlo, el dedo, no me va a salir ahora, pequeño, el meñique, está conectado con la escápula, con la parte de atrás, y se relaciona con lo de atrás, y sin embargo el dedo pulgar está relacionado como directamente hacia el timo, hacia el centro, hacia el corazón, ¿no? Y se relaciona con la parte de delante, ¿no? Y este gesto, que lo aprendes también cuando haces una de las técnicas de trabajo, que hay muchas en la danza, ¿no? Este gesto es un gesto que claro, te permite, en el caso de la infancia, cuando haces developmental movement, ¿no? Como aprendiendo los patrones de movimiento de los niños y de las niñas y de las niñas, ¿no? Desde bebés, en el momento en el que, claro, ellos agarran y boca, o sea, mano y boca está en plena relación, pero en el momento que consiguen hacer la pinza, y pueden separar el mundo de ellos, separar el objeto de ellos, pueden nombrarlo. Ahí empieza el lenguaje. Pueden nombrarlo. O sea, y eso en la danza tú te entrenas a entender eso como con una especie de afinidad máxima. Entonces, bueno, cuando leí eso de los 20 grados, esa inclinación de 20 grados para mí es como, pues bueno, activa muchísimo mi imaginación. Bióloga, no soy bióloga, estudié biología, pero bueno, sí que en la biología sí que un absoluto apasionamiento por la ecología y por los sistemas complejos, por la cuestión de que obviamente no lo binario, pero bueno, que todo está en un movimiento, sistemas complejos, no me voy a liar ahora ahí. Y también ahí voy a ir un momentito, vamos fatal de tiempo, ¿verdad? No, vamos bien. Sí. Está ahora en Donosti, vuelvo a los 20 grados, y a una serie de cosas, me han venido ahora mientras... está ahora en Donosti una exposición en Tabacalera de Emma Kunz, que ella es una mujer a principios del siglo XX que nunca se definió, nunca se presentó, se legitimó ni se inscribió como artista, sino como sanadora. Ella lo que hacía era, veía a las personas que le venían a las pacientes y bien sea porque estaban allí tumbadas o bien sea a veces era por llamadas por teléfono, hacía una serie de dibujos, todos como diagramas, una especie de mandalas, ¿no? con la radiestesia, con el péndulo, ¿no? Una serie de, digamos, entraba una especie de arrebato y tenía que estar el tiempo hasta que acababa un dibujo en relación a esa persona, y ese dibujo, ese gran diagrama, era una especie de análisis de esa persona que después le permitía pues dar pues bueno, caminos diríamos para la sanación de esa persona, ¿no? Ahora tienes puesta en Donosti unas, no sé cómo habrá, unas 50 de esos enormes diagramas que son una especie de mandalas, y el otro día yo tuve que hacer una presentación ahí, una especie de taller. Y bueno, veía como lo que me sumergí un poquito en el universo de esta mujer. Esta mujer sí que decía que no le interesaba, lo que veía en arte en ese momento no le interesaba. Estamos a principios del siglo XX, que es un momento en el que arte y ciencia están absolutamente, van como de la mano, ¿no? De hecho, es el momento también de la radioactividad, de la medicina, las mediciones de los cuerpos, ¿no? Es como un momento, al mismo tiempo, un momento muy turbulento, un momento de entreguerras absoluto, ¿no? De muchísima turbulencia. Y entonces ella decía cómo su obra se entenderá de otra manera, se comprenderá y quizá pudiera, porque ya empezó a afirmar algunas cosas como Penta, ¿no? Como artista, o sea, algo intuía a principios del siglo XXI, ¿no? O sea, como visionaria lo dijo así. Y pues bueno, estamos a principios del siglo XXI en un momento absolutamente turbulento de casi entreguerras, digámoslo, ahora me pongo tremenda, ¿no? En donde de nuevo pues estas cuestiones, ¿no? Estas cuestiones que también espiritualidades, mediciones, lecturas de los cuerpos están ahí, ¿no? En lo que yo digo que hay que trabajar mucho ahora como las tecnologías, yo le llamo así, esto ya son como tecnologías de la sujeción, tenemos que reaprender a sujetarnos, y es una cosa como de la danza, sujetarnos aunque sea en un finito junco,
como a sujetarse porque los tiempos son turbulentos y al mismo tiempo, como ocurría a principios del siglo XXI, estas son hipótesis que no había hablado en alto hasta ahora, ¿no? A principios del siglo XX, ¿no? Al mismo tiempo está cerca toda esa cuestión como de un peligro que las tecnologías de sujeción se conviertan en tecnologías de salvación, o sea, sálvese quien pueda, en el sentido de también como de ciertas espiritualidades. La sala es un espacio que combina alojamiento turístico, o sea, alquiler a formaciones de yoga, de gestalt, ¿no? O sea, estoy muy cerca de todo este tipo de trabajo más terapéutico y al mismo tiempo práctica artística. Es verdad que hace un tiempo que yo he salido del armario, o sea, soy una de esas artistas, no terapéutica para nada, pero sí un poco telúrica, sí, hay, o sea, creo que también es importante como salir del armario en ese sentido, como muchas de nosotras, porque, bueno, por lo menos yo vengo del arte vasco, que el arte vasco duro, duro él, blanda ella, sí, o sea, no se podía hablar de estas cosas, ¿verdad? Porque una cosa materialista, tal. Entonces, bueno, ahí creo que hay una zona de trabajo que está muy conectado con lo que estábamos, con lo que creo que se ha dicho por aquí. Voy rápido como si tuviera una prisa tremenda a perder el tren. No, pero sí, en el sentido, bueno, no, aplazar, ¿no? Aplazar la función, aplazar la funcionalidad de alguna manera que también traéis las compañeras, ¿no? Pues para aplazar el espectáculo, no en esa cuestión de los 90 también de proceso-producto, no desde ahí, no es ese aplazamiento, es un aplazar para entenderlo de otra manera, para aplicarlo en otras zonas, para leerlo de otras zonas, y ahí quería llevar a Borradores del Futuro, que en realidad es el proyecto pero voy a llegar, ¿sí? Otro de mis lugares es la imaginación, el software de la imaginación, de hecho mi línea personal de búsqueda es la imaginación y las manos, ¿no? Cómo podemos relacionar imaginación y manos, por eso el universo de esta mujer, Emma Kunz, me fascinó. Bueno, y también esas frases como una fuerte imaginación produce acontecimiento. Pero bueno, en la sala desde en todo este tiempo, puesto que estamos en el medio rural, en la zona sur de Álava, muy de los inicios, yo he tenido como esta especie de complejo, lo diría, como de tener que hacer algo más para el territorio. Porque en sala, en realidad, y ahora no tengo problemas en decirlo, pero ha sido una cosa que me ha arrastrado como un peso, a sala en realidad es un espacio de artistas para artistas casi, ¿no? Una especie de cápsula de experimentación en ese sentido, que también son necesarios estos espacios. Pero bueno, de alguna manera nos ha empujado, y también desde luego que por las lógicas de las subvenciones y porque ya sabemos cómo es esa violencia del lenguaje, de la innovación, participación ciudadana que tiene que estar en tu proyecto, entonces lo metes con calzador y tal, ¿no? Todas estas cuestiones, voy muy rápido, pero bueno, hemos hecho muchos intentos con la escuela, con las personas que están ahí alrededor, de invitarles, y eran un tipo de proyectos que no me satisfacían a mí personalmente, no me satisfacían posiblemente por la cuestión de que no se generaba vínculo, bueno, no sé, a mí, o mi deseo, no movilizaba mi deseo, que creo que es importante que los deseos pues se movilicen. Y ahí es donde surge una colaboración con Arantxa Mendiarat en un momento de una posibilidad, y donde surge este proyecto que es Borradores del Futuro, que se trata, ahora estamos a punto de publicar el número 10, pues se trata de una colección de fábulas, ¿no? Con la idea de la utopía, ¿no? No me quiero alargar mucho, también tiene su página web, ¿no? que está toda muy clara. Eso es una colección de fábulas basadas en experiencias con la idea de un futuro mejor, una utopía, o sea, en este caso sí, de una utopía, y basadas, sí, eso sí, en experiencias, o sea, nosotros las llamamos alternativas, en experiencias ciudadanas ancladas en el territorio, que ya están ocurriendo ahí, con esa idea de que ese futuro mejor en realidad ya está ocurriendo. No es una cuestión que tenemos que lanzarnos a un futuro que entonces ahí la imaginación falla, o sea, si nos vamos a un futuro la imaginación fracasa absolutamente, no sé, ¿dónde estaba eso? Sí, colección de... Entonces lo que hacemos es invitamos a una escritora, trabajamos con la literatura, invitamos a una escritora para que, basándose en una alternativa, en una experiencia ciudadana que esté ocurriendo en el territorio de Álava y en el territorio de Guipúzcoa, pues
fabule, haga una fábula, proyecte al futuro esa experiencia como una cosa que está ahora mismo más o menos en los márgenes de la visibilidad, pues pudiera pasar a ser como el modus operandi más habitual, ¿no? Ahí, en estas 10 fábulas, pues hay varios gestos que han ocurrido estos como de... en esta última, por ejemplo, hay un zatel, la última la va a escribir una escritora mexicana, Gabriela Mirabete, que viene el lunes, bueno, está ahora ya mismo en Bilbao, y ella inventa un zatel. Estamos en un mundo en el que los polos han derretido y entonces las cartas de navegación y aprender a navegar es uno de los modos que tienes que relacionarte con el desplazarte de un sitio a otro, y la cosa fluida, el agua por todas partes, ¿no? El desbordamiento del agua, es esa idea, pero ahí también ella lo que está fabulando son las políticas de inmigración de la Diputación Foral de Álava, eso es lo que fabula. Y ella también, por ejemplo, ahí inventa la idea de un zatel, que es una especie de aplicación ente que traductor, o sea, de hecho, en todas estas fábulas al futuro hay en varios de las fábulas aparece la idea de la traducción como herramientas que nos ayuden a la traducción, no solo la traducción entre varias lenguas, sino traducción, como decíamos antes, también de gestos, de emociones. O sea, si tuvieran que traducir a un zatel a mí ahora, pobre, como tendría que traducir también todo este movimiento de las manos y este corazón que no cabe en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso el zatel que ella inventa traduce también todos esos afectos, ¿no? Y hay gestos como ese más cercanos a lo tecnológico desde ese lado, y también al mismo tiempo hay gestos muy muy sencillos, como por ejemplo en la fábula de Danele, que sucede en las noches de luna llena, en la que, bueno, el cambio se da en que una serie de mujeres deciden juntarse todas las noches de luna llena para salir a caminar, y eso cambia el mundo, su mundo, por lo menos, ¿no? Entonces, quiero decir que voy a ir acabando como con una mirada crítica. Bueno, en este proyecto 3 de las fábulas se hicieron bajo el apoyo de Carasso, de la Fundación Carasso, y bueno, fue muy importante, pero bueno, no vengo aquí a agradecer eso. Ahora mismo vamos a hacer la 10ª y vamos a cerrar un momentito, vamos a calmar la cosa un momentito. Entre otras cosas, en estas 10 fábulas, que han sido casi 5 años de trabajo, sí que vemos cuál difícil es la posibilidad de imaginar pequeños cambios pequeños gestos de cambio. Cómo hay la idea, o sea, en relación al futuro tenemos efectivamente casi todas las 10 fábulas, y estamos hablando de escritoras que su oficio es la literatura, quizá por eso también hay una catástrofe, hay un accidente, hay algo que rompe lo anterior para poder pensar en lo futuro de otra manera. Eso, por un lado, es una cosa que hemos detectado. También posiblemente tiene que ver con el encargo, no solo con la capacidad o la incapacidad. Entonces, por eso queremos reformular cómo estamos encargando la cosa, y posiblemente ellas se ven obligadas como a hacer como la obra total, ¿no? Entonces cuentan en 4.000 palabras todo. Eso también puede ser una de las cuestiones que está ocurriendo eso. Y también luego otra cosa que detectamos, estoy hablando como ya desde un sentido crítico hacia nuestro propio proyecto, una cosa que detectamos es como si ese futuro fuera de nuevo una cosa como esa especie de bienestar que se creara, esa utopía fuera una cosa fluida, o sea, como si no somos capaces de introducir como la contradicción, la fricción, o sea, apelo a una imaginación con fricción. No sé qué quiero decir con esto, ¿no? Y yo creo eso, ¿no? Porque no estamos educadas a que la imaginación es ese papel en blanco, esa superficie blanca, no sé, como topográficamente homogénea, ¿no? Cuando en realidad todas sabemos que la vida no es así. Muchas gracias. Nos quedan muy poquitos minutos para quizá escuchar alguna pregunta del público, si es que la hay.
Si no, voy a abrir aquí para que os hagáis preguntas entre vosotras, si tenéis alguna así, ¿no? Importante. La verdad, tú hablabas de cómo conectamos, pues podemos poner aquí en marcha el software de interconexión entre todos vuestros proyectos, que son maravillosos. Muchas gracias por tomar el tiempo. Os te doy la palabra si queréis intercambiar sobre una pregunta concreta entre vosotros. Yo sí que me he quedado con ganas de oír más acerca de eso de la catástrofe. O sea, porque yo creo que, supongo que todos los proyectos que no trabajan como en laboratorio o en estudio, que son muy controlados, necesitan escuchar eso. Me gustaría que te extendieras más, pero me he quedado con la duda. Si ya existe la catástrofe o esos textos tratan sobre catástrofes. Nosotros lo que les invitamos a las escritoras es eso, ¿no? Que proyecten esa alternativa en un futuro en el que alguna de las cuestiones que consideramos que está funcionando ahora y que está funcionando bien en el sentido de una vida vivida, una vida viva, en ese sentido, que una vida viva es una vida con todas sus contradicciones, ¿no? Que, bueno, pues se podría amplificar, que ese fuera el modus, que eso fuera la operación, ¿no? Para ese futuro utópico en un momento en el que estamos rodeadas de distopías absolutamente, ¿no? Ahora tú hablabas del Grito, me recordaba, o sea, la película que hemos visto, El Grito ese, me recordaba a Madre de Rise of Wolf. ¿No habéis visto Madre, esa serie, ¿no? Que ella es un androide que grita y con el grito acaba con el mundo, ¿no? Bueno, que estamos rodeadas de distopías que son fascinantes y aparte que son erotizantes también, ¿no? Porque son bellas, tienen todo. Y entonces en este caso, claro, y entonces a lo que iba es que hemos detectado que la posibilidad de imaginar un futuro, nosotros lo detectamos en estas 10 fábulas que hemos hecho, ¿no? Todas ellas, o sea, por ejemplo, la última también, la que viene ahora, eso ya, los polos se han derretido. O sea, ya ese accidente, o sea, es el accidente grande que ocurre, el accidente medioambiental, el que utilizan como coartada para poder pensar en un futuro, en otro modo de vida. ¿Sí? Entonces, y nosotras todo el rato lo que insistimos es que qué pequeños pasos, a qué cuestión de gestos que ya están y pequeños pasos han ido dando, ¿no? Sin que necesariamente tenga que ser la gran catástrofe, el gran colapso, ¿no? Porque ya se están dando, ¿no? Y ahí hay una dificultad. Ahí está la dificultad, como pensar en esos pequeños gestos. De hecho, en ese sentido, la más exitosa es esta, que es esas mujeres que se juntan, porque es algo que podríamos hacer, ¿sí? Y podría producir un cambio, ¿no? Y las otras están como, en varias de ellas, no en todas, pero en muchas ha ocurrido esa gran catástrofe, o ha ocurrido un accidente, o un vaciamiento, o un autosacrificio, la idea de sacrificio que decíais antes también en relación a las prótesis, ¿no? Cómo muchas de todas esas prótesis que hemos visto, las de las otras, las que tenemos en la cabeza, como lo que te permite ir a los Juegos Olímpicos y tal, ¿no? Están basadas como una idea como de autosuperación, de autosacrificio también, ¿no? Como en ese sentido. Un poco desde ahí, como una dificultad de pensar en gestos. Es interesante, sí, el poder pensar esa transformación desde una cierta continuidad, ¿no? Porque, bueno, justamente frente a lo que estamos viviendo, no sé si tenemos tiempo para la disrupción o para realmente esperar a ese acontecimiento que es el que nos puede decidir. Creo que hay una pregunta. Muchas gracias, sí, enhorabuena a todos por las presentaciones, y no sé si intentando trazar un arco acerca de esta crítica que lanzabas, Idoia Zabaleta, esa necesidad de la catástrofe, si lo he entendido bien, en muchos de esos relatos, y cómo conectarlo con algo que decíais al principio desde Autofabricantes, Camila, Francisco, de, desactivar esa noción de catástrofe. Quiero decir, en muchos de esos casos, si desde una perspectiva medicalizada, como decíais, la catástrofe ya ha sucedido, digamos, ¿no? El cuerpo ha sido alterado, ha sido amputado. Claro, vuestro punto de vista es justamente el contrario, ¿no? Decir, bueno, es desactivar esa dimensión catastrófica e incorporar eso como un elemento más desde el cual construir, crear, imaginar. No sé si lo he entendido bien, pero sí podría conectarse de esa manera, ¿verdad? Sí, podría ser.
Pero es verdad que trabajando en un contexto nacional donde casi todas las niñas y niños con los que trabajamos han nacido así. Por tanto, no hay catástrofe en sí. Sí que hay como un cambio mental sobre cómo se proyecta una maternidad y una paternidad en las familias, que a veces es proyectado en el crecimiento de los niños. Pero los niños realmente no hay ninguna catástrofe, por tanto se trabaja desde la cotidianidad, desde el detalle, desde algo como muy del día a día. Por tanto, es verdad que ahí no hay como el enunciado de ha pasado algo. Otra cosa diferente es trabajar sobre todo con adultos, donde ahí sí que hay un caso pues accidental, etcétera, traumático, o cuando hemos estado en otros contextos, en México, en Colombia, donde ahí sí que hay una catástrofe, por lo general una guerra o algo así. Que ahí sí que hay otro tipo de trabajo, otro tipo de afectaciones, pero siempre lo trabajamos como la cotidianidad. Ha ocurrido algo, se puede resolver de otras maneras, pero trabajar hacia adelante en lo cotidiano. Yo simplemente aportar a lo que comentaba ella, que me parece también muy guay, que pienso que vivimos en constante colapso. O sea, yo casi ya he renunciado a entenderlo porque creo que no podemos entenderlo. Pasan tantas cosas que es muy complicado, ¿no? Pero hay en diseño, por ejemplo, nosotros trabajamos en la facultad en BAU en diseño, hay unas metodologías que, no sé si conocéis, el diseño ficción o el diseño especulativo, que hacen un poco esto de las fábulas, es decir, de qué manera la imaginación trasciende la catástrofe. Y esto era el tema, ¿no?, que queríamos traer a la mesa, ¿no? Cómo la imaginación abre ese marco de posibilidad. Solamente abrir la posibilidad ya es componerse con el mundo, para mí, ¿no? Luego podríamos prototiparlo, por ejemplo, ¿no? Pero el diseño especulativo también parte de esto, parte de una realidad, o sea, de observar muy bien qué está pasando ya y estirar una pequeña cosa, ¿no? Cuando la estiras muchísimo, como lo de los polos, pues cómo cambia el mundo a partir de eso. Pero ya estás creando mundo. Y un poco lo que intentamos en Autofabricantes es hacer eso, ¿no? De qué manera estamos diseñando con. Por ejemplo, ¿no?, la persona que diseña un coche no solo está diseñando un coche, está diseñando que haya semáforos y está provocando que haya atascos, ¿no? Entonces, cada pequeña cosa que estamos haciendo, en el fondo está provocando un cambio. Creo que es por ahí, no sé si te sirve o he dicho lo que... Muchas gracias. Vamos a concluir. Creo que estamos en tiempos justos para esto. Infinitas gracias a todos, Francisco, Camila, Silvia y Idoia. Creo que hemos tenido todos la oportunidad de poder adentrarnos en estos proyectos, de sentir hasta qué punto las prácticas artísticas son transformadoras, permiten imaginar, permiten unir una serie de disciplinas, de perfiles, de miradas, de sensibilidades que abren pues nuevos espacios, nuevos lugares para inventar, reinventar maneras de habitar. Me quedo con 3 claves que hemos hablado mucho de imaginación, ¿no? Y hasta qué punto es importante. Sabéis que el cambio social se da cuando hay un sentimiento de urgencia, que lo tenemos todos, desafortunadamente, y una ilusión por ese destino compartido hacia el cual tenemos que ir. Ahí tenemos ejemplos de búsqueda de ese imaginario deseado, común, colectivo, hacia el cual podríamos dirigirnos. Y yendo más allá, en las condiciones para elaborar ese imaginario colectivo y común, lo que yo veo y escucho de lo que habéis compartido, que me interesa mucho porque creo que es un impulsor, ¿no? Es algo que podría multiplicar esas posibilidades, es esa cuestión del deseo del que hemos hablado muchísimo. Lo he vuelto a repetir también a una escala colectiva, ¿no? Tenemos que sentir ese deseo para poder ponernos en marcha. Creo que es precioso, bonito, y lo tenemos que impulsar más, porque es verdad que muchas veces se nos olvida la alegría, el deseo, el juego, como fuerzas sobrehumanas, en realidad, de inventar y de crear y de estar presentes. El otro elemento que noto aquí es el tiempo lento.
está estudiado y estamos cada vez más en ese, cuanta más urgencia, más necesidad de tiempo lento para pensar, para no estar siempre en la rapidez, en el error de transitar sin mirar, ¿no? Y eso creo que también entre todos tenemos que mirar cómo lo podemos desarrollar dentro del teatro, fuera del teatro y un poco todo esto. Y el último es cápsula, ¿no? La cápsula, como le cocon, el entorno seguro, protegido, pequeño, donde nos podemos encontrar, ¿no? Y el intentar pues poner un poco esas condiciones para demultiplicar esos efectos maravillosos de estos proyectos realmente interesantes e importantes, creo. Así que enhorabuena, muchísimas gracias y bueno, pues damos por concluida esta mesa. Muchas gracias a todos y a todas por venir hoy.